engloba contenidos en un eje más amplio, ¿sí? Ahora, la verdad no lo tengo ahí, tengo más presente los diseños por historia de usarlos. El contenido prioritario, pero me parece raro que arranque en el 30. Sí, sí, Ahora lo vemos si querés. dale, sí, por eso digo, y ahí no hice nada porque, claro, me dio la duda, y a algunos compañeros por lo que hablé les pasaba lo mismo, Y entonces, bueno, ahora lo buscamos. Dale. perfecto, bien, gracias. No, por favor. Sí. Ahí estamos. Bien, mientras van ingresando, voy a aprovecho y busco ahí en el Drive los contenidos prioritarios, así los compartimos. ¿Alguien más buscó y le pasó lo mismo? No, yo la verdad todavía no lo busqué. Bueno, ahora los... A ver, tengamos en cuenta que la idea es una simulación, ¿no es cierto? El ejercicio de hacerlos ir a los contenidos prioritarios justamente tiene que ver con ponerlos en situación de realidad, de actualidad. ¿Sí? La base va a seguir siendo los diseños curriculares específicos, pero bueno, el contexto de pandemia nos hace trabajar con contenidos prioritarios y también planificar desde ahí. Esa fue la idea. O sea que para el ejercicio en sí, usen el contenido que usen, no importa, porque lo importante acá es la simulación y la presentación. Obviamente que tenga una lógica, ¿no? No van a hacer un contenido de primer año si eligen de cuarto. Pero el sentido de esta actividad es la simulación, o sea, cómo ustedes se expresan para una presentación. Ya el ejercicio de haber indagado el diseño curricular y el contenido prioritario y haber advertido esta asimetría, digámosle, ya es un ejercicio cognitivo realizado, Adrián. Sí, digamos, yo después internamente decía, bueno, estoy viendo el prioritario, estoy viendo el diseño curricular, buscando los temas, pero bueno, nada, como te decía, viste, no quería empezar a hacer, digamos, el video porque Dale, tranqui, eso hoy, ahora yo lo voy buscando y lo solucionamos hoy, tanto para vos como para el resto. Bien, ¿alguna duda metodológica en cuanto a lo que se pide en ese ejercicio? Más allá del contenido, que ahora lo veremos. Digo, desde lo que hay que hacer. ¿Algún problema con eso o no? No, yo de mi parte no, digo. Ya que está, los saludo a todos. Dale. Pero no, está bastante claro. Bien. Se puede también cruzar con la ESI por ahí, si se elige algún tema, contenido de Roma, Grecia, el rol de las mujeres, cómo actúan en la sociedad, qué rol ocupaban. Bueno, ahí, perdóname Héctor, que ya de movida te interrumpa, no, ahí ya no cumplirías con la consigna porque hablamos de secundaria ciclo superior. Cuarto, quinto y sexto. Está bien, ¿Sí? Que es lo que compete a la práctica de cuarto. Claro. ¿Sí? Esos temas que vos planteás serían ciencias sociales de primero. Sí. Así que ahí no. Listo, profe, buenísimo. Recuerden que los diseños curriculares de historia es siglo XX. En cuarto, la primera mitad, en quinto, la segunda mitad, y en sexto, historia argentina reciente. Bien, pueden utilizar, porque el título los habilita, política y ciudadanía, trabajo y ciudadanía, acótense ahí. Bueno, vamos a ir arrancando. La idea de hoy es, o por lo menos lo que pensé para hoy, es una clase no tan cargada, sino más bien yo le sinteticé en un Power núcleos o ejes generales de la bibliografía, que yo les puse que, digamos, es acotada desde mi parecer lo mejorcito
desde mi punto de vista, pero puntualmente lo más nuevo que se escribió sobre evaluación. Ahora lo vamos a ir recorriendo. Y que esto sirva no como verdades acabadas de qué es la evaluación, qué es evaluar o cómo ustedes van a evaluar mañana a sus estudiantes, sino como punto de partida, de análisis. Pensemos juntos qué es evaluar, qué prioridades voy a poner en juego a la hora de evaluar. Va a tener que ver esa evaluación con mi posicionamiento ético, con mi rol como profesional de la docencia, con mi rol como un docente político en el sentido de la cosa pública. Esto lo digo hasta el hartazgo, no como un partidismo militante. Eso es otra cosa, ¿sí? Desde mi rol como funcionario público, bueno, ¿para qué evalúo? ¿Cómo evalúo? ¿Con qué objetivos? Bien. Entonces, la idea es, lejos de conseguir una concepción de qué es lo que voy a hacer para evaluar, es algo que cada uno de ustedes va a ir construyendo. Es más, yo estoy pasando hoy, y me vino bien esta clase, después de las últimas clases de las semanas previas, tanto en secundaria como en superior, en los cursos que tengo, me llevó a hacer un replanteo personal de cómo estamos evaluando en la actualidad, en el contexto de pandemia, y si realmente nos ponemos a pensar el impacto que genera en los estudiantes a todo nivel la evaluación, y por qué, y repito, esto me atravesó mucho estos últimos días, 2 últimas semanas a esta parte. ¿Por qué el estudiante vive la evaluación como un trauma? ¿Por qué genera un impacto traumático la evaluación? Y no logramos, los docentes, transmitir que la evaluación es parte de un proceso y no es el punto final o el objetivo. El objetivo no es superar una instancia de evaluación. El objetivo es ¿qué aprendí? Ahora, si desde el lugar nuestro como docentes no generamos esa empatía para con el otro, de poder tomar la evaluación como el cierre de un proceso, pero no que sea ese solo momento el que me evalúe, sino la trayectoria, bueno, creo que hay algo que estamos haciendo mal. A ver, por lo menos me lo planteo yo, no sé si algún colega lo hará. Permiso que me hierve el agua. Bien, entonces estoy ahí como en una crisis, pero ¿qué pasa? También el sistema, y no me quiero adelantar a algunas cuestiones que me gustaría que salgan del intercambio, veo que muchas veces la evaluación se asume desde el fracaso o la continuidad, desde la derrota ante una expectativa, desde la frustración, y bueno, uno que se piensa lejos de ese lugar, muchas veces se encuentra en ese lugar, ¿sí? Entonces, digo, bueno, algo tenemos que revisar, así que bueno, en parte la clase de hoy está atravesada por mi replanteo muy actual, muy de hoy. Bueno, estoy tratando de buscar en el Drive el archivo de los contenidos prioritarios. Esto es otra de las cosas, tengo tan cargado el Drive que se me pierde, y la computadora que tampoco responde a la velocidad que uno quiere. Bueno, ahora cuando venga Luciana, que arranque un poquito, ella, me dedico a buscarlo pero hoy no nos vamos a ir, Adrián, sin resolver esto, para vos y para el resto. Bien, bueno, entonces, en base a esto, les comparto el Power. Este Power yo lo subí al Classroom, ahora lo voy a compartir, pero
esto también me suele ocurrir, ya desde que lo subí, ¿a qué hora lo subí? Hoy a las 10:30, 11 de la mañana por ahí, bueno, ya le cambié algunas cosas, así que igualmente no es sustancial, lo estaba revisando ahora, y bueno, y le agregué unas cositas, lo veremos el mío, el modificado, el que tienen ustedes tiene lo esencial, así que no se van a perder demasiado, de última toman nota ahora y listo. Bueno, ahí estamos en pantalla compartida. Arranca. Bueno, ahí está ya compartiendo, ¿no? Vamos al Classroom. Bien, arranco por esto metodológico. Ahí están viendo el Classroom. Sí, profe. Sí. Se ve muy chico, digo, lo veo pero no lo leo. ¿Cómo agrando esto acá? Bueno, no te hagas problema. Igual lo que quiero ver es, acá tienen el Power. Bueno, esto quiero ver metodológicamente. Esto, si ustedes, pensando en la actividad de la semana que viene, o sea, el video que tienen que armar y adjuntar, lo que tienen que hacer es esto, miren. Pinchan acá este link que ya les armé y se les abre directamente un Excel. Ahí se ve el Excel. Sí. Bueno, ven acá está la lista de todos ustedes. Si ustedes pretenden agregar algo acá, no los va a dejar. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es abrir como hoja de cálculo. Y ahí sí les permite trabajar. Ahí está. ¿Ven? Cada uno acá directamente viene Tomás Ayala, copia su link, lo pega acá y listo. Cosa que la semana que viene abramos esto y yo vaya pinchando acá. No vamos a ver todo porque no vamos a tener tiempo, pero algunos y lo podamos compartir. ¿Bien? ¿Sí? Si ustedes, una vez que generan su propio archivo, lo suben a su Drive, establecen el vínculo y lo pegan acá. ¿Sí? Automáticamente queda guardado en mi Drive. No tienen que guardar ni hacer nada. Ustedes lo pegan, cierran el Drive y ya queda. ¿Sí? Bárbaro. ¿Está? O sea, repito, breve. Hacen el video en el formato que quieran. Si lo hacen en YouTube, es más fácil en cuanto al peso, pero si no, lo pueden hacer en cualquier formato, guardarlo en su propio Drive. Vieron que les da la opción de establecer un vínculo, ¿sí? Una vez que hacen el vínculo, copian y pegan allí, nada más. No me tienen que mandar el video, solamente el vínculo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bárbaro. Perfecto, bueno, eso ya está armado, o sea que si hay alguien apurado y lo hace hoy a la noche, ya lo puede mandar. ¿Bien? Si no, cuando lo tenga. Bien. Eso por un lado. Listo. Eso era lo del Classroom. Y ahora vamos a compartir el Power, que está acá. Bien, ahí estamos. ¿Bien? Bueno, ahí lo están viendo, ¿no? El Power. Sí. Bien. Bueno, como verán acá, yo les hago primero una pasada rápido y después vamos a ir deteniéndonos. Y les refiero a algunas lecturas, o sea que si ustedes después van a la bibliografía, van a encontrar dos textos de Alijovic, uno recortadito y otro que es un libro completo. A ver, esta autora para mí es una referencia. Si alguno tiene ganas y tiempo, el libro completo son, sí, creo que 150 páginas, pero es de muy fácil recorrido.
No es algo lineal, sino que uno puede ir a sacar conceptos sin necesidad de hacer una lectura completa. Es muy interesante. Ustedes leyeron la otra vez, el que les di yo, un capítulo de ¿no? De Evaluar para Aprender, o les di el otro. Los que leyeron a Nijovic, ¿se acuerdan? No, creo que era ese. Pero era la primera parte o el primer capítulo nada más, ¿no? Creo. Bueno, hay dos textos de Anijovic. Uno que es Evaluar para Aprender, ¿sí? Y otro que es la evaluación como oportunidad. Bien. Uno es del 2011 y el otro es del 2017. Nuevito. O sea que en este libro del 2017, que es el último, retoma conceptos de aquel libro anterior. Y van a ver que cita a otras referencias que ustedes también tienen en la bibliografía para leer, como Camillioni, como Litwi. Entonces, uno leyendo a Anijovic en su último libro, recorre a otros autores que han trabajado evaluación en la década del 90, digamos, en el auge del constructivismo, y obviamente las adecúa a los tiempos más contemporáneos. Otro de los textos que leyeron fue el de Maggio. Ustedes leyeron Enseñanza Poderosa. Bueno, yo les mostré en reiteradas oportunidades este último libro de Maggio del año pasado, 2020, donde también retoma su trabajo anterior y también recorre a Camillioni, a Litwi. Y un tercer eje desde Sanjurjo, que ustedes también ya leyeron. Yo agregué un capitulito más que tiene que ver con planificación, que eso lo vamos a ver la clase que viene. Bueno, les hago un recorrido acá rápido. Desde el texto de Anijovic, donde plantea la evaluación como una instancia formativa, ¿sí? Por eso la idea de evaluar para aprender, no evaluar para castigar o evaluar como proceso de conseguir una nota, ¿sí? Entonces se plantea estas tres cuestiones. ¿Qué evaluamos? ¿Sí? ¿Evaluamos realmente un contenido significativo para el estudiante, para la materia, para el contexto? ¿Bien? ¿Cuándo evaluamos? ¿Al final? ¿Durante? ¿En el proceso? ¿En qué momento? Y lo más importante, digamos, ¿para qué? ¿Entendemos realmente la evaluación como una instancia de mejora o de superación? ¿Como realmente una oportunidad de consolidar los aprendizajes y fijar para aprendizajes futuros? Por ahora los dejamos en interrogantes. En la evaluación como oportunidad, lo que plantea Anijovic es entender la evaluación auténtica, o sea, que tenga sentido, que sea realmente constructiva. Bueno, para eso es necesario que el docente asuma un posicionamiento, ¿no? Y acá tiene que ver dos conceptos que en clases anteriores salieron. Pero me parece que estaban intentando entrar. Ahí está. Ahí va. Hola Luciana, hola Maxi. Buenas. Hola, No activo la cámara porque estoy en pleno almuerzo mientras tanto. Dale. Bien. Bueno, entonces, dos conceptos que trabajamos acá, ¿no? Que era la cuestión ético-profesional y la coherencia, ¿no es cierto? Entre lo que digo y lo que hago. Me declamo constructivista, procesual, y después resulta que tomo una evaluación determinante, expulsiva en algún sentido, frustrante. Bien, bueno, sostener la coherencia como continuidad me va a permitir no solo una evaluación del aprendizaje,
que sería esa evaluación tradicional, sino entender una evaluación auténtica para el aprendizaje. ¿Se entiende esta diferencia de juego de palabras? ¿Qué evalúo? ¿Lo que el otro aprendió o evalúo algo que le haya sido significativo y le permita poder seguir aprendiendo? En ese proceso, retroalimento, hago que el otro se autoevalúe, hago que entre pares se coevalúen. Como docente de un determinado curso X, ¿soy parte de todo esto? O sea, ¿retroalimento mis saberes con los nuevos saberes de los alumnos? ¿Me autoevalúo yo mismo a partir de... Yo les puse algún ejemplo hace unas clases. Si yo veo que propongo determinada evaluación y la gran mayoría del curso no respondió, ¿qué hago con eso? ¿Insisto o cambio? Yo también me estoy evaluando permanentemente. ¿Bien? Y lo pongo en consideración de mis colegas. Che, fulano, el profe de literatura del mismo curso, ¿cómo te va vos con el curso? ¿Qué le propusiste para evaluar? ¿Tenemos el mismo problema? El curso es apático, no responde, no lee. O el profe de lengua dice, no, che, mirá, conmigo responden bárbaro, leen, aprobaron casi todos. O te responderá lo mismo. No, la verdad, me pasa algo parecido, etcétera. Bien. En esto entra el sentido de la evaluación, ¿no? Esta idea, que está en el otro texto, de la evaluación como oportunidad. Y ahora vamos a leer a Litwin, de la cual refieren las dos teóricas que yo les traigo. Anijovic y Maggio fueron o compañeras o alumnas de Litwin, o sea que es, digamos, la referencia junto con Camillioni, Abolio y Eisenberg, son las referencias en cuanto a evaluación y puntualmente al trabajo en ciencias sociales. Bien, antes que eso, ahora que hay más colegas, les quería compartir una primer lectura que está acá, en este libro. A ver si la encuentro rápido. Ahí. Bien. ¿Se ve ahí? Sí. La puedes agrandar si querés igualmente. Sí. ¿Dónde, Luciana? Porque acá cada texto... ¿Es desde el PDF? Sí. A ver... Porque acá no me deja. A ver ahí. Esperá. No. Ahí se achicó. Ahí va. Ahí debería. Ya ese camino, pero para el otro lado. Ahí se está agrandando. Bien. Ahí está. Ahí va. Bien. Bueno, a ver, esto es un relato que arranca de una situación vivencial. ¿Sí? La autora dice, la escena se desarrolla en la sala de profesores entre dos docentes que van a integrar la mesa examinadora de historia de cuarto año. La discusión se genera entre la presidenta de mesa, la doctora Juárez, titular de la asignatura, y un docente vocal, el profesor Rivas. La fama de Juárez se conoce de lejos y para Rivas representa un primer desafío. Rivas. Me presento, soy el profesor Rivas. Juárez. Bueno, vamos entonces. Son alrededor de 40 alumnos. Rivas responde, 39. Tengo la planilla. Juárez mira el reloj, y tengo que terminar a las 3 de la tarde, dice. Rivas le responde, doctora, la esperé antes de ir al aula porque quería saber con qué criterio vamos a examinar. Juárez. ¿Criterio? Conozco uno solo, que sepan. Rivas responde, por supuesto, pero que sepan qué. Historia, es obvio.
Es obvio, dice Rivas, sí, de 45 alumnos, 39 se llevan la materia, no es tan obvio. Juárez, creo que usted quiere decirme algo y no se atreve. Rivas, simplemente que aunáramos criterio, porque yo examino a todos los alumnos. Es lo que corresponde, ¿no? Juárez, no es lo que se estila, pero si quiere tomarse el trabajo de interrogar, encantada. Perdón, dice Rivas, pero no interrogo. No me gusta ni el sonido de esa palabra. Converso. Juárez, ¿y qué quiere decir conversar? Rivas, quiero que se confíen, que se sientan cómodos. Así pueden aprender lo que no saben. Después de todo se trata de eso. Queremos que aprendan, ¿no? Juárez, de manera que el examen para ustedes es una clase. Rivas, una clase extraordinaria, la más difícil de dictar. Aspiro a que si un alumno resulta aplazado, por lo menos sepa que perdimos los dos. La enseñanza es un servicio. ¿Usted no opina lo mismo? Dejo ahí un cachito y los escucho. ¿Se sintieron en algún momento, en algún lugar, desde este ejemplo? Así evaluados, digamos, porque obviamente como docente no, pero... Como estudiante, obviamente. Sí, como estudiante sí, más de una vez. ¿Te has enfrentado con Juárez o con Rivas o con más Juárez que Rivas? Y ten en cuenta que gran parte de mi historia estudiantil sucedió hace 40 años. Me he encontrado con más Juárez que Rivas, a grandes rasgos. ¿El resto? Yo le sumaría un ejemplo que quizás algunos compañeros o compañeras hayan tenido el desagrado de compartir una experiencia similar. Me parece que a Juárez y a Rivas le sumaría a aquellas personas que usan esa evaluación además como castigo, digo, directamente, como no solamente, ni siquiera evaluando que sepan, como mal hace Juárez, sino directamente tomándola como un castigo, haciéndola una prueba difícil para que nadie apruebe. Eso es aún peor, me parece. Bien. Bueno, pero de ahí viene, de ese ejemplo, perdón, que me meta, viene esta idea de como hablábamos al principio, de la evaluación como algo traumático o algo que genera un rechazo en los alumnos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué sale más de acá? A ver. Buenas. Sin ir más lejos, no voy a dar nombres, pero nos estamos chocando todos los lunes y miércoles con un profe que dice no se presente en diciembre. Bueno, si no hay más traumático que eso, no sé, o sea, nadie se va a presentar, digamos. Pensándose próximos a dar clases. Obviamente uno va a ir conformando, yo se los planteaba, después de 15 años de estar en aulas, me sigo preguntando muchas cosas, ¿sí? ¿Qué será más fácil? ¿El rol de Juárez o el de Rivas? El de Juárez, claramente. Sencillamente, ¿no? Sabe, no sabe, 2 más 2 es 4 y otra cosa. ¿Sí? A mí me parece, buenas tardes. Dale. A mí me parece, Diego, que el tema de evaluación es la madre de todas las cosas, ¿no? Pero me parece que lo principal es tratar de encontrar el equilibrio. Y eso es lo que me parece que venimos de una escuela conductista y queremos ir hacia una constructivista. El tema es que en el medio tenemos que encontrar un equilibrio, y creo que esa es la peor parte del docente, porque ¿cómo puede el docente? Yo entiendo lo que vos decís, y bueno, desde mi posición habías dicho, a ver, ¿qué evalúo, cómo evalúo y cuándo evalúo? Pero entonces ese es el tema, ¿no? Me parece a mí que ¿dónde encontramos el equilibrio para saber o darnos cuenta como docentes
que lo que quisimos transmitir o lo que queremos lograr, lo hayamos logrado. Porque, como venimos hablando, una clase es una cantidad heterogénea de alumnos, con distintas vivencias, bueno, lo que venimos hablando todo el tiempo. Entonces, ¿cómo encontrar el punto de equilibrio para saber si lo que yo di a algunos alumnos les sirvió y a otros no? Ese me parece que es el punto de equilibrio, creo que es la complicación de la evaluación. Exactamente, bien, coincido. A ver, igual ahora abro el espacio al resto, ¿no? Pero coincido en lo que dice Hernando y es un punto de, como les decía, que me lleva a analizar esto, porque también, fíjense el primer texto que les di a leer cuando hablamos de esto de el aprobante y el enseñante, o del certificante y el aprendiente, también allí nos encontramos con un sistema normativo que también nos exige cierto conductismo. A ver, yo les pongo 2 ejemplos de la semana pasada. ¿Bien? No es autorreferencia, digamos, pero para ponerlos en ejemplos de lo que pasa cotidianamente. Una directora, me contacto con ella para decir, mira, X, estoy recibiendo un trabajo de un alumno en fotos por Classroom que de segundo año uno nota que tiene una caligrafía de adulto y el desarrollo de contenidos no condice con un estudiante. También es un estudiante que no participó de los encuentros por mí y solo se limitó a mandar el integrador por Classroom. ¿Qué hacemos ante esta situación? Respuesta. Aunque haya escrito Felipe Piña el trabajo, apruébelo. Aprobar. ¿Bien? Situación 2. Reunión de personal. Director. Profes, ¿están haciendo este ejercicio de, al lado de todas las rúbricas de valoración, de los bien, muy bien, poner entre paréntesis la nota numérica? No sea cosa que por las dudas venga una bajada y nos digan que hay que evaluar con nota. ¿Sí? En 2 escuelas la semana pasada me hicieron el mismo comentario. Entonces ahí uno se pregunta, ¿qué aprendimos de estos 2 años donde estamos evaluando sin calificar o no entendemos la diferencia entre la evaluación y la calificación numérica? Te agrego una situación, Diego, a esas que contabas. Dale. Viste que este año llegó la bajada de línea respecto de la evaluación, pero sobre el momento, o sea, fines de mayo, que ya uno en mayo sabe que cierra trimestre, fines de mayo, nos llega entonces que se iba a evaluar de manera cuatrimestral. Por ende, recién ahora tendríamos que entregar notas del primer cuatrimestre. Un colegio, como bueno, nada, no se decía nada sobre la calificación, no se decía nada, ya habíamos tenido reuniones de padres y madres y qué sé yo, nos pidieron hacer las notas y a los 2 días, o sea, a los 2 días que completamos la trayectoria, nos enteramos que era por cuatrimestre. O sea que ya eso fue laburo al pedo, básicamente, porque, bueno, después le dieron como un marco para que sirviera y le entregaron una especie de informe a los chicos y qué sé yo. Pero tuvimos como sobre la hora la decisión desde arriba, ¿no? Y es como, no sé, que pareciera constantemente, como dice Diego, que más allá de lo que uno haga, de lo que uno planifique, está toda esa burocracia atrás que, bueno, que te termina condicionando en lo que vos proponés como docente, ¿no? Exactamente. Bueno, a eso me refería, digamos. Uno puede hacer toda una construcción conceptual, pero así como uno tiene que tener la espalda teórica, ética, coherente de sostener esto, también tiene que haber directivos que lo sostengan a este laburo. Bien, entonces por eso digo, me quedaba con esta reflexión de Ernesto en cuanto a cuál es equilibrio. Vamos a estar todo el tiempo en la cornisa entre el certificante y el aprobante,
¿Qué es lo que impera? Porque por otro lado también está esta cuestión, y ahí los vuelvo a someter a ustedes como estudiantes. Muchas veces, como estudiantes, ¿sí? Hoy encima ustedes también haciendo equilibrio entre estudiantes de formación docente, ¿no? Digamos, si uno pretende ir construyendo un perfil, ¿sí?, de un docente que permita una evaluación de proceso, que se posicione desde otra mirada, etcétera, pero muchas veces no funcionan con una lógica aprobante más que aprendiente. Obvio. Sí, nosotros mismos sí, calculo. Pasa, Yo sí, por lo menos. Ay, perdón. Tío, tal cual. ¿Sí? Entonces, bueno, obviamente que es difícil, y por eso el planteo inicial de la clase es, bueno, no tomar esto como verdades absolutas, ni mucho menos, sino como replanteos. Esa discusión Rivas-Juárez en la sala de profesores, todo el tiempo. Por lo menos a mí me pasó en mis 15 años de sala de profesores, decidiendo hasta muchas veces dejar de ir a salas de profesores, ¿sí? Porque hay obviamente más Juárez que Rivas, y que hasta alardean con esa posición. Entonces es complicado. El sistema también lo hace complicado. Esos documentos que decía Luciana, que llegan, uno los lee y están atravesados por estos autores que yo les digo. Teóricamente llegan las comunicaciones sobre evaluación y citan a Dussel, a Davini, a Camiglioni, a Eisenberg. Hay toda una idea de políticas educativas que tienden a la evaluación formativa, pero después hay que transformarla en una nota. Después tenés a las familias que te piden notas, a los alumnos que te piden notas. Profe, ¿cuánto me saqué? No, pero yo te hice una devolución de una página para que vos vieras, che, mirá, fíjate esto, fíjate. Sí, está bien, pero ¿cuánto me saqué? Es difícil, ¿sí? Es un desafío y amerita un posicionamiento sólido para sostenerlo. No, y en relación, además en relación al año pasado, ¿no? Fue como peor, ¿no? Porque fue ir aprendiendo ahí en el camino que, a ver, un montón de pedagogos previamente ya venían discutiendo la cuestión de la calificación numérica como un método que, bueno, obsoleto si se quiere, o demasiado desigual, ¿no? Para medir y qué sé yo. Pero independientemente de eso, siempre vamos a encontrar mucha resistencia de todos los grupos que conforman la comunidad educativa. Y está esto, ¿no? El pedir una nota, el reclamar una nota, porque bueno, justamente desde ahí, desde donde nos medimos, ¿no? Históricamente. Entonces como que cuesta pensarlo por fuera de eso. De hecho, no sé si ustedes saben cómo fueron las calificaciones del año pasado, o sea, cómo funcionaron. ¿Tienen idea? Era pendiente de acreditación, algo así, ¿no? Pendiente de acreditación. En terciario. Claro, era trayectoria en proceso, que era TEP, trayectoria discontinua, que era TED, y trayectoria avanzada, que era TEA. Podríamos traducir eso en TEA de 7 al 10, 5 y 6 TEP, y de 4 para atrás, lo que sería un TEA. Perdón, un TED, discontinua. Pero bueno, eso, ¿no? Como que después, hacia fin de año ya, porque por lo menos a mí me pasó hacia fin de año, no sé a vos, Diego, con sexto, que claro, como sexto tenían el analítico, tenías que poner una nota numérica para ese analítico, ¿no? Y este año, o sea, aprendiendo de lo del año pasado, este año ya desde el principio tenías que cargar las trayectorias con nota numérica para sexto año. O sea, cosa que, por ejemplo, el año pasado para sexto se hizo recién la última nota, digamos. Pero bueno, fueron cosas como que las tuvimos que ir aprendiendo. Yo me acuerdo que me hice un cuadrito de lo que significaba cada uno, no llegaba a entender la diferencia entre el TEA y el TEP. Bueno, después como trasladándolo, porque automáticamente también lo que hacemos es asociarlo a lo que ya conocemos, ¿no? Bien, o sea que a ver, ¿alguno hizo la secundaria entre el 2007 y 2010?
por allí. Ahí Yo. Camila levanta la mano. Belén también. Bueno, fueron los primeros años de la salida del polimodal y la instauración de estos nuevos diseños curriculares, ¿no? A partir de la última ley de educación del año 2006. Bueno, se hicieron primer año, 2007-2008, la materia nueva que era construcción de la ciudadanía. ¿Alguno llegó ahí? ¿Se acuerdan, si cursó por ahí, que construcción de la ciudadanía era la materia que no se evaluaba numéricamente? Se ponía A, B, C como una referencia. ¿Sí? Estabas hablando, Belén, estás silenciada. Desmuteate. No te escuchamos, perdón. Igual, Diego, yo cursé en el 97 y el primer año a mí las notas me ponían AMS, superó, me acuerdo, no eran numéricas. Y recuerdo de que era una tortura igual también las evaluaciones. No me cambió mucho que no fuera. Bien, ahora a lo que iba es esto, que si uno lee incluso hoy esos diseños curriculares de construcción de la ciudadanía, tienen un planteo que va en este camino, ¿sí? No hay contenidos definidos, están definidos en el proceso, a partir de los intereses de los alumnos, hay distintos ámbitos abarcativos, y desde ese lugar se planteaba la calificación sin nota numérica, ¿sí? Y por lo general se ponía la materia en el primer módulo o en el último módulo. Bien, en 2 años hubo que cambiar, hubo que ir a la nota, hubo que organizarla en el horario igual que el resto de las materias. ¿Por qué? Porque no hay una preparación cultural para sostener ese proyecto, ni en la formación docente, ni en los estudiantes, ni en las comunidades educativas. Bien, por lo tanto, una idea que era un interesante proyecto de prueba no duró ni 2 años, creo que fueron los 2 primeros años, nada más. Se pasó a la nota y seguimos declamando una cosa y haciendo otra, desde el sistema educativo, ¿no? Pero digo... A mí me gustaría algo, si puedo, y el tiempo, Diego. Dale. Mirá, yo siempre nombro de que mi educación gana en el tiempo, siempre digo lo poco que ha cambiado. Entonces vengo al tiempo. Yo el pasado terminado años, siempre vengo un año para atrás con las prácticas. Sería de 4º año, que no importa cuál, que el trabajo grupal era más de interés. Tenemos que mandarles en educación de 2020. Le mandábamos los trabajos, dábamos formación, y había un compañero en particular que se encargaba porque tenía en su casa y esas cosas. Yo en el tema sí vengo muy atrasado, pero porque directamente ya ni tengo computadora en mi casa, y todo lo que tenga acá siempre dependo de mis hijas, ¿no es cierto?, que son las que me dan una mano. Bueno, pasado, esta docente me exigió todo el tiempo que por más que nosotros le hayan dado el trabajo en forma grupal, teníamos que mandárselo individual, porque eso representaba para ella una forma de acción. Entonces, para mí, porque he participado en los trabajos y buscado información y todo lo que se necesitaba para ese trabajo, pero yo estaba bastante imposibilitado de lo que me pedía. Bueno, a mí me representó un sacrificio, pero créanme que enorme, que dependía de los horarios de mis hijas, irme hasta las casas, entregarles por abajo de la puerta los escritos, ella me lo... Entonces lo que digo es lo que vos estabas diciendo en un principio. ¿Qué decimos? Hacemos. Y esto vale, esto fue 2020. Bien, bueno, es parte de esto que estamos planteando.
y potencienlo a secundaria. Cuántos inconvenientes en estos 2 años, ya casi año y medio de pandemia, en cuanto a conectividad, acceso a dispositivos, ¿bien? ¿Qué hacemos con eso? Y ahí, volviendo al Power, es cuando plantean estas autoras de entender, vuelvo ahí, retomando lo que dice Ernesto, la evaluación como oportunidad y no como limitación, ¿sí? Ahora busco estas páginas como para hacer un refuerzo de lectura. Por ejemplo, citando a Lidwin plantea lo siguiente. Dice, la función más relevante de la evaluación es la pedagógica, sin desconocer por esto la necesidad de certificación, pero diferenciando ambas y cambiando el foco de la discusión. La función de certificación ha construido escolarmente el sentido de la evaluación. ¿Apruebo o no apruebo? ¿Paso o no paso? ¿Recupero? ¿Hay instancia recuperatorio? ¿Me alcanza el promedio o no me alcanza? Son las palabras que se escuchan por parte de los estudiantes de los distintos niveles educativos cuando se refieren a la evaluación. Pero, ¿qué ocurre con la función pedagógica de la evaluación? En su función pedagógica, la evaluación debe ser formativa, dado que aporta información útil para reorientar la enseñanza. Así, se inserta en el proceso de formación, ya sea en su inicio, en el transcurso o al final, pero siempre con la intención de contribuir a los logros de los estudiantes. La acción de calificar no necesariamente redunda en mejores aprendizajes. A partir, después se mete en investigaciones que han hecho sobre esto. ¿Bien? Esto lo encuentran ahí citado en este libro. Bueno, avanzando. Cuando nosotros planificamos, dice Anijovic, ya tenemos que planificar pensando en la evaluación. No podemos planificar sin tener idea de qué queremos que se aprenda y cómo vamos a comprobar esos aprendizajes. Tiene que estar pensado al momento de seleccionar el contenido, buscar los recursos. Por eso es importante planificar la evaluación como un todo. ¿Bien? ¿Con qué objetivo? Bueno, que un estudiante comprende cuando puede pensar en lo que sabe y puede actuar a partir de ese saber. Acá hablamos de una evaluación auténtica. Terminó la prueba, la semana que viene hago una consulta y les va a pasar. Por ahí un alumno hasta que sacó un 9, un 10, yendo a los certificantes, y no sabe nada del 9 o del 10 que se sacó. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué ocurrió? Bien, entonces, ¿qué nos plantea? Y les traigo acá otra cita de la autora. Destinar más tiempo a ver qué se aprende que a chequear qué se aprende. ¿Sí? O sea, destinémosle más tiempo a aprender, que en todas las clases se aprenda algo y que no sea tan importante el chequeo del aprendizaje a partir de una prueba. Bien. Bueno, después les traigo acá algunas cuestiones de Perrenú. Es uno de los referentes junto a Bourdieu de las últimas corrientes de pedagogía francesa, de las cuales se nutre mucho desde aquí, y plantea cuestiones similares como la que estuvimos trabajando en este recorrido, ¿no? Pensarnos nosotros desde un replanteo constante de el oficio de enseñar. O sea, no es fácil enseñar, no es fácil posicionarse, no es fácil lograr que el otro aprenda para arrogarme el privilegio de ser un enseñante. Esto se da a partir de una práctica reflexiva y constante que permita, movilizar saberes, combatir las resistencias al cambio, como decía Luciana recién. Todos los días les va a pasar. Es más fácil trabajar sobre lo rutinario que reflexionar sobre la acción. Como dijimos al principio, es más fácil posicionarse como Juárez que como Rivas, incluso a veces para evitar problemas.
Bueno, a Terigi ya la hemos trabajado, ¿no? Nos plantea acá, creo que en el video que vimos lo planteaba, esto de cómo a veces cuesta salir de esa aula estándar, ¿no? El todos me miran a mí, yo soy el que sé y el que está del otro lado escucha. Y muchas veces los estudiantes, ustedes lo mencionaron recién, pero pasa también en secundaria, se acomodan a esa aula estándar. Es más fácil resolver un cuestionario y una página para leer que ponerse a pensar, ponerse a investigar, generar un texto de producción autónoma. ¿Bien? Entonces las resistencias no solo están en los pares docentes o en el sistema educativo, sino en la cultura de lo que implica el enseñar y el aprender. Muchos estudiantes se resisten al cambio. ¿Sí? Bueno, siguiendo algunos ejes de ahí de Terigi. Esto lo vimos, ¿se acuerdan con el videíto de Furman? ¿No? La importancia de hacer preguntas interesantes. ¿Cómo transformo el saber en interesante o motivante para que el estudiante se interese en responder esa pregunta? Y bueno, generando algo o desde algún lugar que lo movilice, que le interese hacerlo. Bien, gradualizar los niveles de aprendizaje. No es el mismo tipo de pregunta el que le voy a hacer a un estudiante de primer año que a un estudiante de sexto. Por eso la importancia otra vez de planificar, de relacionar, secuenciar y ligar coherentemente nuestras clases, incluyendo la evaluación. Bueno, esto lo dice hasta la normativa. ¿Para qué formamos o para qué debiera servir la escuela secundaria? Para insertarse en el mundo laboral o en estudios superiores. Bien, y ahí es necesaria la autonomía. Bueno, lo mismo que los anteriores, el trabajo por proyectos, la colaboración entre pares. Bien, y nos trae, acá te dije una síntesis final, ¿no? Garantizar la enseñanza es garantizar los aprendizajes. Distinguir, evaluar de calificar, aunque tenemos que calificar, porque lo exige el sistema o la dirección, ¿sí? ¿Qué buscamos nosotros con la evaluación? Bueno, primero, entenderlo como un fortalecimiento de nuestras decisiones pedagógicas, ¿sí? ¿Qué queremos hacer con la educación, con nuestros alumnos? Y didácticas. ¿Cómo? ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿Qué buscaremos? Mejorar las trayectorias y reorientarlas si es necesario. O sea, mejorar las trayectorias del estudiante y nosotros reorientarnos si vemos que eso no se logra. ¿Sí? Bueno, y acá la pregunta inicial que yo les planteaba muy desde mi lugar, ¿no? La pandemia nos obligó a adecuar la evaluación. Me pregunto yo, ¿y si la pensamos de nuevo? Me preguntaba eso la semana y el fin de semana terminé de leer este libro de Maggio que les mostraba y hay un capítulo que le dedica exclusivamente a otra evaluación, escrito ahora, 2020, y lo plantea a nivel superior. ¿Sí? Bueno, lo plantea como usando una palabra como la que usaron varios de ustedes en sus actividades iniciales, ¿no? Desde un sueño, desde una ilusión, casi desde una utopía. Y cómo nos encontramos desde unos docentes que bregamos por debatir, criticar, imaginar, soñar, pensar distinto, recalcular, en definitiva, aprender para generar que el otro aprenda. Las resistencias que mencionábamos hace un ratito, yo, ustedes y Luciana puntualmente, ¿no? De todo orden. Bien. A ver quién entra. Esperen que sigo acá con el... Bueno, la bibliografía. Ustedes tienen esto mismo que yo les bajé. A ver, no hay acá, como en otras materias, una bibliografía obligatoria.
todos estos textos estuvieron atravesados en todas las clases. Igualmente, ustedes lo tienen todos en el Drive. Bien, los puse en negrita dividiendo a los que más trabajamos, y quizá el de Dussel todavía no, lo traeremos la clase que viene, o más que nada porque hay un artículo nuevo de Dussel que trabaja sobre el impacto de las tecnologías en educación. Bueno, Camilión y Perrenú, y estos dos últimos, ustedes lo tienen también ahí subidos al Drive y plantean dos cuestiones distintas. Bueno, la idea del aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Esto no es de un autor en particular, sino que es parte de una bajada de unas jornadas educativas que hubo el año pasado, no, en el 2019, perdón, y se bajó como idea, ¿no? De orientar las planificaciones a proyectos de enseñanza anuales y articulados por áreas, por disciplinas o transversales. Lo que pasó el año pasado es que fue como una exigencia, o sea, tienen todo que planificar en proyectos, sí o sí. Los colegios ya como, bueno, traten de laburar en proyectos, sobre todo para no taparle el classroom a los pibes de tareas y que sea una tarea que integre, no sé, 2, 3 materias. Sí, ya hay escuelas que incluso nos han pedido las planificaciones por proyectos. O sea, planificar, por ejemplo, historia y geografía juntas, lo cual amerita otra complejidad. Imagínense si ustedes se acercan a la idea de Rivas y la profesora de geografía es Juárez, ¿no? Bueno, las dificultades que van a salir de esa planificación y las diferencias. Bueno, está bueno también encontrarse con cómo afrontar esas resistencias al cambio. Bien, y creo que quedaba una diapositiva más. Bueno, ¿qué pasa desde el sistema o desde la normativa? Hay una resolución, que es la resolución 587, y tiene una modificatoria, un anexo, que es la 1480 del año 2011, que es el régimen académico de la escuela secundaria en la provincia de Buenos Aires. Hoy, ese régimen académico está suspendido en pandemia. ¿Por qué? Porque en el anexo 3, ese régimen plantea la asistencia y la puntualidad. ¿Sí? Lo mismo que les pasa a ustedes en el terciario, digamos. Había que tener una cierta asistencia, si no, perdían la regularidad. En secundaria hay también un planteo. 20 faltas o 28 con una reincorporación justificada, y si no, se pierde la regularidad y se va a examen. En realidad, cambia esta normativa el concepto de alumno regular, dice que ningún estudiante pierde la regularidad. ¿Por qué? Dice esto. Porque se contraponía con la ley. Si la ley suprema, digamos, ¿no?, está por encima del régimen académico, dice que la escuela secundaria es obligatoria, no podemos dejar a un alumno libre por faltas. ¿Se entiende? Ahí hubo un primer cortocircuito entre el régimen académico y la ley. La ley dice, la secundaria es obligatoria. Ahora, si un alumno tenía 35 faltas, quedó libre. ¿Qué hace? Es una contradicción. Es una contradicción. Por lo tanto, hubo que revisar esto y se sacó esto del alumno libre. Así tenga 60 faltas, el alumno sigue siendo regular. Bien, cuando viene hay que brindarle lo mismo que al que vino todos los días. Bien, ¿qué, entre comillas, castigo normativo? Bueno, perdió por asistencias la condición de aprobante, digamos, de aprobación. Por lo tanto, tiene que rendir a fin de año los contenidos que perdió producto de su inasistencia. Puesto esto en la realidad, se los comentaba Juan Madariaga, me acuerdo, en el primer encuentro, desde su rol de vicedirector de secundaria, lo planteaba. Esta normativa, ya hace 4 o 5 años, antes de la pandemia, si teníamos que recurrir a la irregularidad de las asistencias, y creo que nos quedábamos con el 20% del alumnado.
literal. ¿Sí? Por lo tanto, es algo que ya estaba en revisión. Hoy en pandemia, este régimen de asistencia está suspendido. Bien, lo mismo pasa con el anexo 4 de evaluación, acreditación y calificación. ¿Por qué? Bueno, lo hablamos hace un ratito. No se evalúa con nota numérica. Por lo tanto, son valoraciones pedagógicas. Bien, ahora hubo llegado a fin de año que con sexto hubo que poner un corte. ¿Por qué? Porque terminaba. Había que ponerles una nota para que tengan su boletín. Es más, fíjense otro desajuste entre secundaria y universidad. Bien cercano. La Universidad de La Matanza otorga becas, no becas porque es pública, digamos, otorga ingresos sin curso, ¿sí? Ingreso directo a los 3 mejores promedios de cada escuela de La Matanza. ¿Y qué hacemos sin promedio? Sin nota numérica. Otra contradicción del sistema. Bien, y así podríamos nombrar muchas más. Entonces, como dijo Lu recién, sobre la marcha hubo que ponerle nota a sexto, porque lo necesitaban para la facultad, porque había que emitir analíticos. Con el resto que se hizo, y no se puede poner nota, entonces se tomó como un bienio, 2020-21. No repitió nadie. Todos los alumnos que aunque no se hayan conectado durante todo el 2020, pasaron al curso posterior, si era de tercero a cuarto, si era de cuarto a quinto, etc. Bien, ¿qué se hará? A fin de año todavía no lo sabemos. Hay algunos planteos que ya están hablando de un trienio. Bien, ahora cuando todo esto se tenga que revisar, yo ahí me los planteaba otra vez en pregunta. El anexo 3, hoy suspendido, ¿seguirá? ¿O es momento de revisarlo? Si revisamos esto, ¿qué pasa con la obligatoriedad de la secundaria? Evaluación, ¿se revisará? ¿Seguiremos con nota? ¿Seguiremos con valoraciones? ¿Sí? Lo plantearemos como pregunta. Bueno, el anexo 5, ¿sí?, les plantea desde el régimen académico las pautas para la planificación. ¿Sí? Bueno, acá quería hacer un agregado, esto lo vamos a trabajar la clase que viene, puntualmente, pero, digo, hoy el régimen está suspendido, pero nos sirve de ejemplo para lo que preguntaba Tomás al inicio de clase y que por ahí se le planteó a algunos de ustedes. Al estar suspendido en la 587, también hay que adecuar esta normativa sobre planificación. Nosotros la vamos a ver igual porque es la normativa que los ampara a la hora de planificar a futuro. Quizás se tenga que revisar, como mencionábamos recién, pero hoy por hoy es el marco normativo. A eso hay que adecuarle el contexto de pandemia. ¿Sí? Hay una resolución que les pusimos ahí también en el Drive del 2020 de cómo se evalúa en pandemia y qué contenidos hay que tener en cuenta en pandemia. Y ahí vamos a los contenidos prioritarios. ¿Bien? Pero antes de meternos en esto, sobre evaluación, algo para cerrar, abrir, opinar, debatir. A mí se me ocurría hacer un comentario nomás, viste que ahora salió esto de las trayectorias acompañadas. Nada, y a veces también cuesta mucho, ¿no? Si nosotras pensamos a la evaluación como un proceso, ¿no? Como, nada, la frutilla del postre de un proceso que es constante. Y esto de las trayectorias acompañadas, pues lo que tenés que hacer es contactarte, por lo menos en un colegio están trabajando así, contactarte con el pibe o la piba que le quedó colgado algo de quinto año, mandarle un mail, decirle qué tiene que rendir y demás. Es como que acá lo que más importa es la cuestión evaluativa para que el pibe o la piba tenga la nota, figure que apruebe y nada más,
Y uno es consciente de que ahí proceso de enseñanza no hay. O sea, no hay. Es peor, porque uno en una mesa de examen, bueno, puedes tener contacto, no sé, en lo previo le mandás algo, pero no hay proceso de enseñanza, o sea, vamos a estar poniendo notas para que resuelvan su condición, ¿no? Su trayectoria. Lo único que tenés que hacer es modificar la trayectoria, bueno, no sé, estaba en TEP, pasó a TEA, pero no hay aprendizaje, ¿no? Es como evaluación sin aprendizaje, porque si el pibe responde bien a las 3 preguntas con el texto que le das, y más allá de tus ganas de dar otra cosa, el mismo sistema, ¿no? Lo mismo que el sistema plantea, o sea, va completamente en contra de cualquier aprendizaje significativo, crítico, reflexivo. Ahí como que no te queda otra, digamos. Nada, esto de las trayectorias acompañadas a mí me está dando una bronca. Sí, el año pasado con el ATR se veía exactamente lo mismo. Era ayudar a los pibes a cerrar, a que presentaran un trabajo muy simple. Claro, pero ¿sabes cuál es la diferencia ahí, Alexis? Que en esto del ATR eran situaciones puntuales, ¿no? De seguimientos desde la dirección del colegio, con los preceptores y demás, de que el pibe o la piba no se había estado conectando por determinadas situaciones. Sean esas situaciones, bueno, falta de conectividad, que fue la principal, o sea, hubo muchas situaciones muy heavy, violencias en la casa. Ahí sí, era más que nada terminar garantizando un encuentro, un vínculo pedagógico, ¿sí? Que tenía más características de saber cuál era la situación hacia adentro del hogar, como una forma de la institución de llegar a ese pibe o esa piba que no estaba teniendo contacto. Sin embargo, esto, ¿no? Como lo de ahora, tiene más que ver con resolver la condición de estudiante que desaprobó. Me parece que ahí el concepto es un poco distinto porque efectivamente sí hubo un montón de pibes y pibas que estuvieron con situaciones muy heavy y que por eso no habían accedido a la educación durante el 2020. Claro, pero en la práctica, ponele, vos tenías que el año pasado no se repetía. Yo hablaba con los chicos, no repito, no, perfecto, no repetís este año. Vas a llegar el año que viene, te van a hacer pomada. Claramente, porque además cuando llegue el año que viene, van a descubrir que no solamente no aprendiste nada del 2020, sino que probablemente tampoco aprendiste un corno del 2021. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué es lo que va a repetir ese chico? ¿Los contenidos del 2020? ¿Los contenidos del 2021? ¿Ambos? O sea, nunca me quedó claro qué corno va a pasar con eso. A nosotros tampoco, ¿eh? No es que no lo tenemos demasiado claro, pero por estas cuestiones, ¿no? También es como que, no sé, por ejemplo, yo tengo pibes en 6º año que tienen 5º sin acreditar. Estuve en 5º el año pasado también, pero tienen 5º sin acreditar. O sea, pasaron a 6º año, pero no hay aprendido contenido de 5º. Y en 6º, nada, también vamos ahí como medio a pique. Pero bueno, sí, son cosas que se fueron resolviendo sobre la marcha y que como tales acarrean un montón de problemas, ¿no? Pero bueno, esto que va con lo que vas a seguir, ¿no, Diego? Que tiene que ver con los contenidos. Justo no se sacó la... Sí, estaba en eso. Dame un segundín. Listo, no hay problema. Bueno, esto de los contenidos prioritarios, sí, que salieron a partir del año pasado, vienen, si se quiere, a demostrarnos que tan errados no estábamos cuando discutíamos al diseño curricular, ¿no? Que a veces uno tiene el diseño curricular y bueno, no sé, 5º año de la orientación de ciencias sociales, tengo 3 módulos por semana, listo. Está bien, es una carga horaria importante, 3 módulos por semana, pero tengo que dar desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el neoliberalismo. O sea, ¿cómo hago para meter los procesos de descolonización, el ordenamiento mundial, todas las revoluciones latinoamericanas? Bueno, ¿cómo hago para meter todo ese contenido en 3 horas semanales? Entonces, el año pasado
de alguna u otra manera nos sirvió que se pusiera en discusión los contenidos del diseño curricular. Está bien que, no sé, podemos estar de acuerdo o no con el recorte, ¿no?, que se ofreció desde el ministerio. ¿Vas a hacer referencia a eso, Diego, ahora? Sí, en referencia a lo que preguntaba... ¿quién era que había preguntado? Adrián, ¿no? Sí, bien, con respecto a la actividad. Acá los encontré. Comparto en pantalla los contenidos prioritarios. Y desde ya te digo que sí, y ahora, recuerdo mi memoria, ahora se desnubló ahora y me pega el sol en la y compartiendo, ahí va. Esto fue una discusión el año pasado, porque los cráneos que armaron los contenidos prioritarios le pifiaron seriamente en los contenidos para cuarto. Si ustedes ven los diseños curriculares, no se condicen, como bien lo descubrió Adrián y alguno más, con el diseño curricular de cuarto. Miren, dice ciclo superior. Acá hay algo que les adelantamos con Luciana. Junto está geografía e historia. Pero perdón, Diego, están encima la peor parte es que están horriblemente redactados. O sea, hay como una selección así medio arbitraria, ¿no?, de determinados contenidos. Sí, considero yo que está bueno la mirada latinoamericanista que se le da a esos contenidos. Pero bueno, sí, no tiene demasiada coherencia. Mirá esto, acá está, historia, eje prioritario. América Latina, desde la crisis del 30 a las reformas neoliberales. Bien, de la crisis del Estado liberal a los estados de bienestar keynesianos y las reformas neoliberales. Otra vez. Bien, acá hay dos análisis ya conceptuales para hacerle. Primero, bueno, esta mirada americanista que, si se quieren, es interesante. Ahora, la idea de entrar con force con el concepto de neoliberalismo, dos veces en dos renglones, es también para pensar. Subejes, cuarto año. América Latina y Argentina en el marco de la Guerra Fría. Son contenidos de quinto. No sirven para cuarto. Así que esto está mal planteado. Bien. América Latina y Argentina en el marco de la Guerra Fría es el inicio de quinto año. La diversidad de los procesos políticos, la descolonización del tercer mundo y la emergencia de una nueva edición internacional de trabajo, producto de esa Guerra Fría, es contenido de quinto. ¿Sí? El desarrollo de los modelos neoconservadores, en contraposición a los neoliberales, esto le agrego yo, está bien, son contenidos de quinto, y, si se quieren, de sexto también se pueden atravesar. ¿Sí? En sexto de sociales, obviamente. Bueno, acá vemos los propósitos que están atravesados por las nuevas tecnologías, que reconozcan los estudiantes el rol del Estado. Eso me parece un enfoque interesante, y la relación entre América Latina y el mundo o el sistema mundo. Bien, bueno, y acá tienen estrategias sugeridas. Está. En el caso de sexto, ya directamente lo tienen planteado por proyecto, ¿sí? Geografía e historia. Yo trabajo en 5 escuelas secundarias, solamente en una se trabajó así. En el resto, cada profe maneja su materia. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? Perdóname. Sí. Ahora, si todos los contenidos prioritarios de cuarto son de quinto, los de cuarto, ¿dónde lo encontramos? ¿El tercero? Porque, por ejemplo, si yo me trato de enfocar para hacer la actividad en cuarto año, que podría aproximarse a lo que yo ya llevo estudiado este año, para no meterme en cosas que todavía no estudié, no estudié en el secundario, resulta que todos los contenidos de cuarto son de quinto. Bueno, ahí, si querés, el eje inicial, que arranca en el 30, ¿sí? Sí es de cuarto. No se condice con el subeje, ¿sí?
Pero ¿qué te queda? Un solo eje, nada más. Entonces, sí o sí, por lo menos es lo que he hecho yo en mis planificaciones, me remetí al diseño curricular de la materia. Y lo adecuás al contexto de estos planteos prioritarios. ¿Sí? Ok, pero de cualquier forma tendríamos que empezar en 1930. O sea, no, vos podrías tomarlo. Porque normalmente empezaríamos en 1880, ponele. Bien, el tema es que tu eje de planificación, esto lo vamos a ver en planificación y en el segundo cuatrimestre más, ¿cuál es tu eje de posicionamiento ante el planificado de la materia? Ahí me parece que no están mal enfocados en el rol del Estado, el concepto de la prioridad de América Latina, bien, como para un planteo de eje, digamos, la ruptura del 30 y las políticas keynesianas, la crisis del liberalismo, pueden ser un eje. Y vos desde ese eje podés trabajar, no sé, la crisis del modelo aeroexportador en Argentina, y no te está yendo el eje, aunque vuelvas 20 años hacia atrás. ¿Se entiende, Alexi? O podés plantear la Revolución Rusa, como planteaba recién Adrián. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el eje? Sin irte de los contenidos prioritarios. El rol del Estado. ¿Sí? Socialismo, comunismo. Bien, el marco teórico puede ser ese. Y vos desarrollás como su eje la Revolución Rusa, no sé, el reformismo de Irigoyen, la crisis agroexportadora, etcétera. Bien, entonces vos jugás con tus saberes, ¿sí? Que es, a ver, yo en cuarto le tengo que dar los contenidos del diseño curricular de cuarto, pero tampoco te vas de lo que te piden, que es el contenido prioritario. ¿Sí? Vos, volvemos a evaluación. Perdóname, Lu. A ver, volvemos a evaluación. ¿Qué vas a evaluar vos? Aunque desarrolles un contenido que no está expresado en los prioritarios. Cuando des, no sé, te repito lo que dijimos recién, Revolución Rusa. ¿Qué vas a evaluar? Si el tipo sabe cuál es el rol del Estado. Exacto. Y si vos desarrollás los planes quinquenales, ¿sí? De la Rusia postrevolucionaria, estás hablando del rol del Estado. ¿Se entiende? Ok. Bien. Bueno, ¿está Adrián solucionado? Más o menos. En teoría, podría plantear o podría presentar entonces ese tema, Revolución Rusa, después relacionándolo con esos ejes que demuestra el prioritario, digamos. Exactamente. Del 30, digamos. Bueno, pero no te posiciones en fecha, porque si vos te posicionás en fecha, te condicionás. Está bien, está bien. ¿Se entiende? ¿A vos qué te dice el diseño curricular de cuarto año? Que es la primera mitad del siglo XX. ¿Sí? Ahora, en realidad arranca la unidad 1 justamente con esto que marcaba Luciana, ¿no? Del imperialismo, de la paz armada, todo ese primer cuarto como que lo vi al prioritario. Entonces, por eso mi confusión. Está. Bien. Luciana, perdón, ¿qué querías decir? No, más o menos esto, lo mismo que decías vos, lo que los contenidos estos prioritarios marcas son conceptos, o sea, más sueltos, sin tanto eje cronológico. Que a veces es interesante elaborar la materia desde ese lugar, ¿no? Pero de pronto se hace quizá más fácil para elaborar así en política y ciudadanía, no sé, en materias en las que uno desarrolla conceptos. Obviamente los contextualizás siempre esos conceptos, pero bueno, en historia tenemos la particularidad de que la cronología la tratamos de respetar, siempre complejizándola y demás. Entonces, bueno, los que vinieron a poner en cuestión esos contenidos prioritarios también fue esa forma de dar la materia, ¿no? De esa perspectiva que bajamos. Pero bueno, así como dice Diego, también hay en materias o en años exclusivos que no responden justamente a lo que es en sí el diseño curricular. Yo no tengo cuarto, por eso no me di cuenta de ese detalle, pero sí con tercero tampoco coinciden demasiado, qué sé yo, medio
un lío. Están planteados muy genéricos, ¿no? A ver, también es un posicionamiento, si se quieren, epistemológico de cómo me posiciono yo para dar historia. Y esto ustedes también lo verán en sus materias que han cursado. No todos coincidimos en mayor afianzamiento en lo conceptual o en lo cronológico, por decirle de alguna manera. En esos textos que yo les ponía hacia el final, por ejemplo, trabajar por aprendizaje basado en proyecto, ¿sí? Es muy difícil pensar, junto con otras materias, un desarrollo que salga de marcos conceptuales y pretender una evolución de la historia cronológica. Es complicado pensar un proyecto así. Otro de los que les ponía ahí, el de Ordóñez, si ustedes van a la bibliografía, trabaja la didáctica de los estudios de caso. ¿Sí? Hay muchos profes que laburan así, estudios de caso puntuales y sin importancia de anclaje cronológico. Se estudia un caso y desde el caso se analiza el contexto. O sea, es al revés. En vez de ir del contexto a los casos, podemos partir de casos. Bueno, son posicionamientos y cualquiera es válido. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí también tienen ahí bibliografía como para utilizar de acuerdo a lo que ustedes quieran o piensen planificar. No para ahora, no para esta actividad. Digo, a futuro y ni siquiera para esta materia. Después verán, si quieren trabajar consecuencias de estudio de casos o con casos aislados. Yo tengo colegas que trabajan en cuarto año, ¿sí? Revolución Rusa, tema, listo. Primera Guerra Mundial, tema, listo. Segunda Guerra Mundial, tema, listo. Y trabajan 4 o 5 temas en el año. Bien, mientras lo fundamenten bien, desde su planificación y desde su posicionamiento, es válido. No están dando algo que no corresponda. ¿Van a quedar temas afuera? Y sí, siempre van a quedar temas afuera. Si yo quiero hacer una secuencia cronológica minuciosa y quizás arranque con el imperialismo a fines del siglo XIX y no llego ni mamado a la Segunda Guerra Mundial y al peronismo. Entonces siempre va a haber que seleccionar, jerarquizar mis ejes de contenido. Diego, Acá... ¿Consulta? Sí, dale. Esto que estás nombrando, de enseñar sobre casos puntuales, yo tengo mis dudas. Bueno, seguramente vos con la trayectoria sabrás que es así y que hay gente que lo da, pero ¿no está mucho más complejo, por decir algo que se me ocurre ahora, que es lo que vos nombraste de la Revolución Rusa? Pero la Revolución Rusa, si mal no recuerdo, fue en 1917, bajo el contexto de la Primera Guerra Mundial. Y la Revolución Rusa tuvo en parte que ver con el contexto, ¿no es cierto? La Revolución Rusa quizás no se hubiese producido si no se hubiese generado dentro lo que pasaba en la Primera Guerra. Entonces, evaluar, o sea, dar un tema puntual sin tener en cuenta un contexto, ¿no es más complicado para dar? Por eso digo, son posicionamientos. Yo no lo suelo hacer, yo trabajo más lo procesual. También selecciono procesos, sabiendo que es imposible dar todos, pero hay algo que te queda afuera. ¿Por qué dar Revolución Rusa y no la Revolución en México, de principio del siglo XX, por ejemplo? Si vos querés trabajar, a lo mejor en tu posicionamiento de eje prioritario es trabajar el concepto revolución. Entonces, con tal de que trabajes un caso, vos lo que estás trabajando es el concepto de revolución. En México, en Rusia, en Cuba o en donde sea. Entonces ahí sí te sirve el estudio de caso. ¿Se entiende? Claro, pero la introducción, o sea, porque las revoluciones siempre tuvieron un proceso que la desencadenó. Es como empezar sobre algo que se tiene que saber y que a lo mejor no se sabe. Sí, es complicado. Es complicado. Pero bueno, va a depender, ya te digo, de cómo vos fundamentes tus ejes de prioridades. Más allá de lo que dice el diseño curricular al cual te tenés que remitir y
estos ejes de contenido prioritario. Que uno como profe de historia los lee enseguida y dice, che, pero acá no está mal, andás a ver quién escribió esos ejes prioritarios. ¿Sí? Entonces, bueno, vos lo que tenés que hacer, ahí va Leila, es decir, bueno, yo profe de cuarto, si me remito a esto, trabajo 2 temas nada más. Entonces, yo voy al diseño curricular. Ahora, en la planificación que presento a las autoridades, tengo que referir a los ejes prioritarios, porque es lo que me pide la superioridad, digamos. Y desde ahí adecuo a lo que yo quiero. ¿Sí? Sí, Leila. Sí, quería preguntar o dejar bien en claro en realidad lo que estaban hablando, porque me parece que los compañeros están preguntando lo que están preguntando por justamente lo que decía Alexis, por lo que estamos viendo en este momento, como para no irnos de eje de algo que todavía no manejemos al 100%. Entonces quizás alguien quiera hacer un proceso, un contenido o lo que sea de la primer parte del siglo XX y se está sintiendo condicionado porque dice desde 1930 en adelante. Pongo un ejemplo de la Elecciones Peña, por ejemplo. Vuelvo, Leila. Como dice sí, no, ya sé, que ya lo explico, pero digo, como para que se entienda si se puede o no se puede. Sí, obvio que se puede, porque uno está trabajando un contenido que no sea de cuarto año. ¿Sí? Ahora, si vos me decís, voy a trabajar la Revolución Francesa, o como planteó Héctor hace un ratito, te digo no, porque no corresponde a cuarto. Vos estás en cuarto. Ahora, si vos misma vas a poner en eje el contexto de las reformas del 30, o a partir de las reformas keynesianas del 30, estás autoboicoteando la planificación. Entonces, tomá, interpretá ese eje y vos vas a querer trabajar, bueno, el rol del Estado, ¿sí? Y ahí, bueno, adecuarás a todos los ejemplos que dimos recién. Tomá eso conceptualmente y adecualo a lo que vos querés, siempre y cuando sean contenidos de cuarto. Bien, igualmente, repito, estos quizás son problemas para la segunda parte del año, cuando planifiquemos una secuencia didáctica. ¿Sí? Hoy por hoy, no se martiricen, siéntense 10 minutos delante del dispositivo que los grabe y preséntense, nada más. Ustedes, el tema, más o menos cómo lo piensan atravesar por la ESI y nada más. No se rompan la cabeza ni se dediquen una semana a hacer esto, por favor. Un ratito, lo que me interesa acá es, a ver, les digo un ejemplo, total ya estamos en confianza y vamos cerrando la primera parte del año. Hay gente que no le vi la cara todavía, desde que empezó el año. Entonces en el video no va a quedar otra que mostrarme la cara, por ejemplo. ¿Sí? No los escuché a muchos de los que están acá desde que empezó el año. Bueno, en el video inevitablemente van a tener que hablar. ¿Está? Por lo menos es una instancia. ¿Sí? Después veremos cómo con todo esto continuamos en el segundo cuatrimestre. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta más, duda, comentario sobre evaluación? Yo, Diego, bueno, espero que esa evaluación del video no sea acerca de la fisonomía de cada uno, porque estamos algunos de nosotros medio jodidos. Ahí perdí, ¿qué va a hacer? A mí me queda una pregunta, quizás me estoy yendo un poco de tema, pero me queda una pregunta con respecto a la evaluación acerca de algo que vimos en Brailovsky y que no lo charlamos en su momento, que tiene que ver con la evaluación acerca sobre la escritura en sí, en ese aspecto. Y yo lo pensaba, me quedó rebotando la pregunta porque la verdad no se me ocurre, o sea, se me ocurre cómo hacerlo, pero la pregunta va en ese sentido. Si el alumno, la alumna, no puede redactar de manera correcta, digamos, no puede transmitir lo que aprendió de una manera aceptable mínimamente o comprensible incluso siquiera, por más que uno cuando pregunte o que sea una persona muy participativa en clase tenga ese inconveniente con respecto a la redacción. Se me ocurre que la redacción es materia de otra asignatura, digo. Esa es la pregunta. ¿Cómo evalúo la escritura cuando en realidad yo estoy dando historia? Bueno, a ver, la fundamentación, tanto oral como escrita en historia, es parte del eje
a evaluar. O sea, vos podés ser muy participativo en la clase, pero si después no lo plasmás por escrito, ¿sí? No. Pero eso tiene que estar explicitado en el criterio de evaluación, al inicio del año, como veíamos en uno de los comentarios de Anijovic. Parte de la evaluación no es solamente que sepas, ¿sí? O que tires algunas líneas sobre la Revolución Rusa, no, sino que lo sepas escribir. Ahora, ¿vas a evaluar igual en el primer mes del año que al final del año? Se supone que es un aprendizaje. Se puede construir un desarrollo de escritura a partir de ir complejizando los desafíos cognitivos. Un tipo de escritura al inicio, otro más complejo después y otro más complejo a fin de año. Obviamente, pensando en situaciones ideales, que vos tengas a ese grupo todo el año, ¿sí? Ahora, si vos lo tenés que evaluar, como estamos en la mayoría de los casos, como decía Luciana ahora, con trabajos prácticos esporádicos, ¿sí? O tenés que evaluar la oralidad a cuadraditos que ves en una pantalla, es complicado, ¿sí? El texto de Brailovsky-Menchón, el texto completo, el título del libro es La escritura y la oralidad en la formación docente. O sea que todo el libro, yo le saqué 3 o 4 páginas, pero todo el libro se basa en eso. Cómo nosotros nos construimos como docentes para después poder evaluar escritura. ¿Sí? Así que si te interesa, después te paso el libro completo. Y es re difícil eso, ¿no, Diego? Porque, por ejemplo, yo estoy como ayudante del 2019 y ya de por sí, ¿no? La lectura, así cuando Diego me pasa los diagnósticos, ¿no? Los primeros diagnósticos a partir de las observaciones y demás, lo que con él veíamos es que es algo que se da como masivamente, ¿no? Es como que va a sonar feo y éticamente incorrecto lo que voy diciendo, pero si uno recibe 20 diagnósticos, por lo general 15 están mal redactados y 5 están bien, en lugar de al revés en un cuarto año de historia. ¿Sí? De esos diagnósticos con las observaciones, cuando hay que ir cruzando el marco teórico y cuando ese marco teórico lo tenemos que conectar con la realidad, con la observación del aula. Hemos tenido diagnósticos de, no sé, de menos de una página que ni siquiera respetan. O sea, uno hace un informe y sabés que necesitas hacer un párrafo para la introducción, que el desarrollo va a ser más amplio, que la conclusión va a llevar unos pocos renglones, pero sustanciosos. Digo, son cosas que ya las tendríamos que tener normalizadas, naturalizadas, y que por el contrario termina reflejándose lo otro, ¿no? Como que es algo que todavía no quedó. Entonces, ¿cómo evaluamos? ¿Cómo sacamos nosotros mismos una nota o una calificación? Volvemos a esto, ¿no? ¿Cómo pensamos o cómo ponemos en diálogo a eso que está tan horriblemente redactado en una hoja, ¿no? Como que somos conscientes de que quizás van al aula y la rompen, pero también somos conscientes de que un docente tiene que saber escribir un informe, y que no solamente para presentar un proyecto áulico. O sea, un pibe se manda alguna en el aula y vos tenés que hacer un informe para mandárselo a dirección y tenés que saber redactarlo. Entonces, es como que... Y es más difícil, les digo la verdad, evaluar ese proceso de escritura en el terciario que en la secundaria, porque a veces no sabes cómo hacer y te pone en un lugar muy incómodo, ¿no? También digo, a veces como con las devoluciones y eso, como nos ponían en un lugar de mucha incomodidad, ¿no? Tener que decir eso, pero a su vez también se dieron un montón de situaciones en las que los estudiantes de movida planteaban esa dificultad. Entonces a vos te permite encarar la lectura desde otro lugar, ¿no? Es como
un equilibrio, como decía hace un rato Hay Ernesto. muchas cuestiones que atraviesan esto que planteabas, Maxi, en cuanto a preguntarse por qué, o quizás cambiar. La primera pregunta que se hace es ¿por qué escribimos tan mal, no? Y uno lo primero que dice, bueno, tampoco leemos como se leía, y empezás otra vez como que siempre el pasado fue mejor, ¿no? Bueno, yo creo que hay que correrse un poco de ese lugar, sino que leemos en otro formato, leemos distinto, y por lo tanto escribimos distinto. ¿Sí? Puntual, y digo, no siempre para autorreferirme, pero a veces para no referir a otro. Yo agarro un libro, papel, y lo lleno de mamarrachos y de notas marginales sobre el papel. Ahora, el 90% de lo que estamos leyendo ahora lo estamos leyendo en los dispositivos, donde no lo podés mamarrachar. Y ya perdés el hábito de la anotación marginal y vas dejando la escritura para otro momento o en otro formato. ¿Bien? Y eso lleva a, repito, ni mejor ni peor, a distintos formatos de escritura. Si esto mismo que dice Luciana y que apuntaba vos con el análisis, lo llevás a la secundaria, yo te pongo en otro contexto. Escuela secundaria, presencialidad, ya me tocó hace 10 días. Paréntesis, nota de color, fui a la presencialidad un día, al otro día me llaman que hubo un caso positivo en la escuela, aislado 10 días. Así que mi presencialidad fue un día. Acá estoy de nuevo, después veremos cuándo volveré. Voy. ¿Sabés lo que fue? Que los pibes agarren una lapicera y escriban algo en una carpeta. Entonces, imagínate si el problema está en la Revolución Rusa o la ley Sexpeña. ¿Sí? El problema está en agarren la lapicera y escriban 2 palabras. Y al tercer renglón, profe, me duele la mano. ¿Sí? Es difícil, pero es lo que nos encontramos. Entonces, ¿qué desarrollo potencial de escritura vos tenés que pensar para este contexto? ¿Sí? Que escriba. Pensá que un pibe de segundo año todavía no empezó la secundaria hoy, porque el año pasado no tuvo, o tuvo virtual, o tuvo lo que pudo, y todavía está primarizado. ¿Sí? Les va a pasar, aunque tenga esa cara Maxi o alguno de los que veo por ahí, que algún alumno cuando tengas un primerito, se le escape los primeros días y te diga señas. A mí me ha pasado más de una vez y digo, me miré, viste, a ver cómo estaba vestido. Digo, no, pero los pibes vienen todavía con ese lenguaje incorporado. ¿Sí? Bueno, y en estos casos puntuales de escritura también. Entonces, ¿el logro cuál va a ser? Para darle un poco de optimismo a esta clase que terminó muy pesimista, el objetivo es cambiar todo esto. Nos va a costar, vamos a poder evaluar de otra manera y va a depender de nosotros en lo que podamos hacer en el aula. Entonces, ¿cuál va a ser mi gratificación docente? Que este pibe que hoy no puede agarrar una lapicera, a fin de año me pueda, cuando termine segundo, y no sé, escribir un párrafo de la Revolución Francesa. ¿Bien? Pero ese tiene que ser mi horizonte. Si yo pretendo que ese pibe me explique la Revolución Francesa y sus procesos de deconstrucción, de antagonismo de clase y... No. ¿Se entiende? Entonces no es por bajar las expectativas, sino, como leemos a la mayoría de los que estamos leyendo, contextualizar, situar la enseñanza. En algún contexto podrás conseguir algún desarrollo y en otros otro. Ahí hay que ir adecuándose al grupo, al momento, a la situación contextual. Te vas a encontrar en esta situación con estudiantes que realmente perdieron todo vínculo con la escuela. Bueno, los que fueron a ATR, como contaba recién, lo habrán notado. ¿Sí? Y si querés, los que lograron algún contacto con ATR, por lo menos hubo algún proceso mínimo. No sé, fueron 2 veces, 3 veces. Algo se pudo intercambiar. Es proceso, y bueno, mínimo, pero es. A diferencia de un trabajo que te mandaron como integrador de todo el año
escrito por otra persona. ¿Se entiende? Entonces, bueno, hay muchas complejidades y obviamente, como muy bien expresaron la mayoría de ustedes en la primera actividad, la teoría es hermosa, la realidad es diferente. ¿Sí? Ahora, esto lejos nos tiene que desanimar. ¿Sí? Nos va a desanimar, sí, todos los días, pero lejos de eso, la idea es luchar contra ese cambio, tratar de evaluar, conseguir, y cuál va a ser la gratificación. Y hoy cobramos, la verdad que tampoco pasa por ahí la gratificación, cuando abran el recibo de sueldo. La gratificación pasa cuando ese pibe pudo escribir el párrafo a fin de año. ¿Está? Así que todavía están a tiempo de elegir hacer otra cosa. ¿Está? Pero, a ver, yo estoy orgulloso de haber elegido la carrera que elegí. Lucho todos los días por generar ese cambio. A veces lo consigo, a veces no. Y me desafía a volver a intentarlo. El día que no me despierte con esa gana, espero tener la dignidad de dedicarme a otra cosa. Simplemente. ¿Bien? Pero bueno, cada uno sabrá cómo hace de su desempeño ético su carrera. Bien. Cierro. Luciana, ¿algo más? No, nada, de acuerdo con la cuestión del sueldo. Tremendo. No, de acuerdo con los 180 pesos por conectividad. Increíble. Bueno, acá tenemos otra discusión. A ver, tampoco nos vamos a poner a filosofar, pero yo creo que si no pensamos un proyecto político mínimo a nivel macro, mucho más difícil va a ser pensar un proyecto educativo. ¿Sí? Entonces acá es cuestión de una decisión política. ¿Qué queremos hacer con la educación? Y bueno, si me preguntás a mí, yo hubiera aprovechado estos 2 años para cerrar los ojos, aprueben todo y pensemos en una escuela de nuevo, en serio, a futuro, 2023, 2024. Pero sentémonos, ¿sí?, a derecha y a izquierda en pensar un proyecto educativo, pero lo veo cada vez más difícil, y en estas actitudes de la vuelta irruptiva rápida a la presencialidad y lo que nos piden muchos directivos que reproducen la bajada de línea de la superioridad, yo veo que lejos de ir por un cambio vamos a retroceder más conductistas que antes. Bien, lamentablemente, ojalá me equivoque. Sí, Alexis. No sé en realidad si hace este comentario, no sé si ya alguna vez lo hice. O sea que siempre creo que hay una cuestión muy contradictoria en la educación. O sea, hoy en día, hace muchos años, ¿no? Pero sobre todo desde que empecé el instituto, siempre escucho, por un lado, que los nuevos enfoques para la enseñanza son superiores. Incluso hasta yo mismo lo creo a veces, pero no todo el tiempo, como sabrás. Pero por otro lado, es una cuestión permanente el mensaje de cada día los chicos saben menos. Cada día saben menos, cada día terminan el secundario con menos capacidad lectocomprensiva, con menos redacción, con menos contenidos. Entonces cuando pasa eso yo me digo, acá hay algo que no me cierra. O los métodos de antes no eran tan malos. Y algo se puede rescatar de esos métodos de antes que vivimos denostando permanentemente, o quizás en realidad el análisis es equivocado y los chicos sí están aprendiendo, simplemente que algo distinto. ¿Me explico lo que voy? Tal cual, es más, yo, a ver, cada uno tendrá su posicionamiento, yo estoy más por el segundo lugar. Yo creo que, a ver, vos tenés también hijos adolescentes o preadolescentes, como me pasa a mí, y yo los veo leer todo el tiempo, pero no leen libros, leen en otros formatos, y leen y mucho, y vos le preguntás cosas y saben, ¿sí? Seguramente sepan. Si hacemos acá un contrapunto en quién es elegante, y nosotros no sabemos nada, pero preguntarle a mi hijo y sabe. Entonces hay saberes, ¿sí?, que interpelan nuestra formación docente. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que la escuela tradicional
nos posicionaba a nosotros como dueños del saber. Y hoy por hoy hay muchos saberes que nosotros no manejamos y los pibes sí. Y eso nos interpela, ¿sí? Y es complicado salir de aquel lugar. Por eso digo que a veces, por incomodidad, muchas veces nos convertimos en conductistas. ¿Por qué? Porque queremos tener la pelota nosotros. Es más seguro. Sí, igual te digo, en el fondo, uno se pregunta también lo siguiente. Yo personalmente sigo prefiriendo al tipo que sabe quién es Julio César y no quién es Elegante, dicho sea de paso. Bueno. Ahora me pregunto si esa postura es correcta. Bueno, ¿Quién le tiene que importar quién fue Julio César y al otro soquete lo tengo acá dando vueltas, ¿no? Pero eso, yo creo que la pregunta pasa por ahí, y un poco el eje de la clase de hoy fue ese. ¿Cuál es la pregunta correcta que nosotros nos tenemos que hacer a la hora de evaluar? ¿Sí? Si el pibe fundamenta bien determinado contexto histórico o si me recita de memoria quién fue Julio César. Profe, ¿puedo ensayar una reflexión sobre lo que dice Alexis? Esa es la idea. Porque a mí lo que se me ocurre, haciendo el análisis histórico, es que la escuela es una empresa liberal capitalista, nace como eso, y se instaura dentro del Estado como eso, se enquista dentro, como una propuesta absolutamente liberal y para expandir el capitalismo. Con esa función y con ese objetivo. Ahora bien, cuando pareciera ser que cuando esa élite dominante, cuando ese capitalismo creciente ya pasa a una etapa superior en donde ya, digamos, más o menos combatió el analfabetismo masivo que había en ese finales del siglo XIX, ya no le sirve la escuela. Entonces ya se retira, se corre el Estado desde ahí y la escuela hoy dejó de ser, o sea, pasa a ser como, no, bueno, que vayan a estudiar una escuela privada para los liberales, digo, y pasó a ser una bandería progresista de defensa de algo que en definitiva está cada vez más pauperizado. Entonces es un problema que aparte también la educación toma como otros carriles. Hay algo que dice muy lindo Marcelo Bielsa, que a mí me gusta escucharlo a veces, acerca de los medios de comunicación, y que no puede ser que la educación pase por el medio de comunicación. Yo siento eso, que la educación pasa por la red social, la educación pasa por el medio de comunicación, y muy de costado pasa por la escuela, en donde quizás uno socializa y comparte cosas y aprende ciertas cuestiones que tienen que ver con la formalismo de cómo vivir en este mundo, digamos, básicamente, en donde los intereses de cada estudiante no cuentan, porque la realidad es que no cuentan. Historia tenés que aprender igual, matemáticas tenés que aprender igual, y biología tenés que aprenderla igual. No importa si te interesa o no, tenés que aprenderlo. Entonces, es como que es lo que coincido totalmente con lo que decías hace un rato. O nos sentamos y decimos, cortamos la escuela 2 años y encaramos un proyecto educativo serio, transformado absolutamente, o seguimos en esta matriz en donde no es ni escuela formal, ni escuela, ni pedagogía crítica, ni evaluación de una manera ni de otra. Es como un híbrido medio extraño que quedó ahí de ir transformando algo que ya existía. La cuestión está en cuál es el rol de la escuela hoy. O sea, está claro que no coincidiríamos, o quizás algunos sí, con esa escuela del siglo XIX que funcionaba a modo fábrica, bien, que hoy está perimida, pero como dijo más de una vez acá el compañero Ernesto, seguimos reproduciendo muchas veces, ¿sí? Seguimos vivenciando eso. Ahora, ¿cuál es el rol de la escuela? Con todo respeto, igual, esto me llevó a varios debates el año pasado. El rol de la escuela es el ir a buscar, tocarle el timbre a la casa a un pibe, che, mira, acá te traje el saber a tu casa, por favor respondeme 4 preguntas, a ver si aprobás la materia. ¿Es el rol de la escuela ese? Quizás lo sea, no sé. ¿Cuál es el rol de la escuela? El espacio de sociabilidad que atraviesa intereses comunes, y uno a veces caminaba a escuelas a las que va y se encontraba con los pibes caminando por la escuela, tomando mate en el fondo, y me da un coso, che, ¿por qué no están en el aula? Y no, pero si el aula es el aula del siglo XIX, no, quizás le están aprendiendo allá, pero esa imagen es difícil aceptarla. Entrar a un patio y ver a los pibes dando vuelta por ahí, en una ronda en el patio, ¿sí?
uno entra a una escuela y los ve a todos sentaditos mirando para adelante y dice, acá circula el saber. Y capaz que es un tipo hablando pavada delante de otros 20. Por eso digo, es un debate. Sí. Comentar una cosa recogiendo todo esto, lo que decía Max y lo que decías vos, Diego. Qué lindo hubiese sido, porque digo, utilizo el verbo hubiese porque estoy convencido que no va a pasar, que la humanidad hubiese aprovechado estos 2 años para hacer ese rol político, que es el que tiene que tomar la iniciativa en todos los índoles. Yo cuando empezó la pandemia creí verdaderamente que el mundo empezaría a hacer algo distinto. Y ahora que la pandemia está llegando a sus fines, quizás, veo que no ha cambiado absolutamente nada. Veo que el mundo está más polarizado que nunca y veo que es el comienzo de una nueva guerra fría, ¿no es cierto? Donde las polarizaciones están tal cual terminada la Segunda Guerra. Sí, o al contrario, a ver, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, las instituciones están más degradadas. Y creo que la escuela no escapa a eso, porque lo que no escapa es la política. Entonces, bueno, a lo mejor es una visión pesimista en la que no tenemos que caer, pero ojalá la escuela pueda revertir ese conductivismo de una época para un nuevo constructivismo. Es una decisión política, así que bueno, quedémonos con el optimismo de que la enseñanza por sus aulas va a pasar en todo el ímpetu que ustedes le pongan, no el voluntarismo, porque no es cuestión de voluntarismo, sino en la idea de entender a la educación como algo transformador, por mínimo que sea, ¿sí? Si de esos 30 que están ahí del otro lado son parte y no están del otro lado, son parte del proceso de enseñanza, y aunque sea 2 o 3 construyen alguna elaboración conceptual digna de destacar, y bueno, vayamos por eso. Quizás a futuro nos encontremos con otros cráneos que piensen la educación de otra manera, o si no, la haremos en la cotidianidad. Yo coincido en parte de esto que decía Alexis ahí, desde primera impresión. A veces entras a escuelas y parece que son clubes. Bueno, quizás sea el camino, no sé, me parece. Yo suelo hacer muchos, proyectos. En la escuela 6 los llevaba a los pibes todos los años al Chapadmalal, a los encuentros de jóvenes sin memoria. En otra escuela hacíamos un viaje educativo por año, en la escuela privada donde se podía hacer. Y seguramente de esas vivencias algo se aprende. Y seguramente se aprende mucho más que en alguna de las clases que nosotros armamos. Ahora, ¿cómo sostenés todo eso articuladamente? No es fácil. No es fácil. Ahí también tenés que pensar las formas de la escuela, ¿sí? El proyecto Jóvenes y Memoria. Participaban pibes de 4º, 5º, 6º, de cualquier curso, venían a deshora por interés. Entonces ya ahí tenés un camino allanado. Viene el que quiere. ¿Sí? Contra los horarios formales donde la mayoría no viene porque quiere. Entonces ahí tenemos que entrar nosotros a generar que quiera. Pero esto ya lo planteó, Rousseau en el Emilio. ¿Cuál es la función del pedagogo? Que el alumno quiera hacer lo que debe hacer. Básicamente, bueno. ¿Sí? ¿Debe ir a la escuela? Debe. Bueno, tratemos de generarle algo que quiera. ¿Está? Bueno, gente, podríamos seguir y no vamos a solucionar la cuestión educativa. Piensen en este ejercicio, tómenlo como un ejercicio de entretenimiento y no como un ejercicio que va a ser evaluado con calificación numérica. Traten de presentarse, de usar esa presentación como una articulación de su formación docente o su perfil, el contenido y nada más. ¿Listo? Bien. Quédate, Luciana, un segundito y les pido que porfa se queden Jessica y Fernando Bravo. ¿Se quedan un cachito? El resto, nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao, profe.